Buen día con todos y todas y bienvenidos una vez más a esta nueva edición de entrevistas del Club ONU San Marcos. Mi nombre es Gabriela Egues y en esta oportunidad tengo el gran honor de poder presentar al profesor Sergio Esteban Botero, quien amablemente nos concedió una entrevista. Él es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad de Gran Colombia, cursa una especialización en Derecho Internacional en la Universidad del Rosario. Asimismo, cursó una diplomatura internacional en formación de políticas públicas por la Universidad de Gran Colombia y también llevó cursos en la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente también se desempeña como docente en la Universidad de Gran Colombia. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ti, Gabriela, y a todas las personas del Club de las Naciones Unidas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias a usted y en esta oportunidad para todo el público que nos ve, vamos a comentar acerca de lo que viene aconteciendo en Colombia. Y para empezar y dar un contexto breve, sobre todo acerca de lo que los medios de comunicación nos comunican, es acerca de las protestas que surgieron aparentemente tras el anuncio del proyecto de ley sobre la reforma tributaria. Sin embargo, tras la renuncia ya del ministro de Hacienda este lunes y tras la propuesta también de una mesa de negociación por parte del actual presidente todavía Iván Duque, las manifestaciones no cesaron. Inclusive se puede concluir que las mismas motivaciones que movilizaron a la ciudadanía colombiana desde el 2019 son las mismas que los llevan a protestar hoy en día. Quisiéramos saber si usted está de acuerdo con ellos, si es que estas razones y motivaciones son las mismas, se mantienen, y también cuáles serían estas, o cuáles son los hitos más relevantes concernientes a este malestar generalizado o especie de hartazgo político que ha conducido a la ciudadanía colombiana a tener que protestar hoy en las calles. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Gabriela, además que es pertinente. Te comento básicamente un poco la situación desde el día 28 de abril de este año, del 2021. Se han llevado a cabo una serie de protestas legítimas, además todas ellas. Y yo creo que la causa es distinta a las protestas de septiembre del año pasado. El año pasado asesinaron, ese fue el punto de partida sobre las protestas que se dieron mayoritariamente en ciudades capitales de gran envergadura, que superan el millón de habitantes, Cali, Medellín, Bogotá. Asesinaron a un estudiante mío, Javier Ordóñez. Y digamos, eso también generó como un hartazgo, pero de la institución policial, que es finalmente sobre la cual existe como una serie de descontento por parte de la sociedad civil. Colombia es uno de los países, de los pocos países en el mundo, y te aclaro que los otros dos son países que se encuentran en estos momentos en situación de conflicto armado no internacional también, que adscriben a la Policía Nacional dentro del Ministerio de Defensa. Eso quiere decir que tienen una instrucción militar. A las personas que conocen de derecho internacional humanitario saben que las fuerzas militares son aquellas que están llamadas a defender la soberanía en primer lugar de un Estado y que están preparados precisamente para un ejercicio en el marco de unas hostilidades. Por lo mismo es que la Policía Nacional en Colombia tiene una jurisdicción distinta en caso de cometer algún delito en el marco de sus propias funciones. A esto se le conoce como la jurisdicción penal militar. Ya de entrada, uno sabe que existe como un descontento por parte de la sociedad, al menos desde septiembre del año 2020, porque han existido muchas vulneraciones. El ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una división que tiene la Policía Nacional, pues como que siempre ha tenido, desde su creación en el año 97-98 por parte del expresidente Andrés Pastrana Arango, primero fue creado transitoriamente. Sí, dijeron que iba a ser creado durante 4 años nada más. Estamos a la fecha 2021 y sigue existiendo. Ha sido una de las organizaciones en el planeta con más denuncias ante un sistema regional de protección de derechos humanos. Y eso ya nos dice algo. Las protestas de hoy no son por el hartazgo hacia la Policía Nacional o hacia la institución policial, sino hacia el hartazgo político a causa, y yo creo que también es claro hacer esta declaración acá al menos, y es que una reforma tributaria en el marco de una pandemia, una reforma de este talante, porque sí es necesaria una reforma tributaria, el Estado necesita dinero y es apenas justo, una reforma tributaria de este talante no es justa con el pueblo colombiano. Una reforma que promueve precisamente que la clase media sea la que más tenga que grabar impuestos, la que más tenga que pagar impuestos, porque todo va a tener una base gravable un poco más fuerte, ¿no? Productos de la canasta familiar que antes estaban excluidos o que no estaban incluidos, porque aquí se hace esa distinción entre excluidos y
y no incluidos, pues va a ser mucho más grande. Productos como, por ejemplo, el café, que para nosotros los colombianos es como de primer consumo, de primera necesidad, incluso si lo tomamos nosotros, va a quedar grabado con el IVA, al menos iba a quedar grabado. Este fue como el detonante, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto y en ese contexto sí es válido aclarar que no son los mismos, no son los mismos descontentos, aunque sí sigue siendo genuina la protesta. Por ejemplo, existen muchos sectores políticos particularmente que ya hablan de intervenciones, bueno, de infiltraciones, un montón de cuestiones. Considero que la protesta es completamente legítima. Yo mismo he ofrecido mis servicios como abogado eh, para apoyar gratuitamente a las personas que estén ejerciendo su derecho legítimo a la protesta y también a miembros de la fuerza pública que, digamos, no quieran seguir las órdenes impartidas por sus superiores. Entendamos también que los miembros de la fuerza pública son víctimas de este sistema. Nos han llegado muchos reportes de policías y de militares que están dispuestos a desobedecer, pero que por hacerlo se enfrentan a un tribunal marcial. Entonces, ese tipo de cosas también deben ser atendidas por la sociedad civil, por nosotros los abogados, nosotros y nosotras, los abogados y abogadas, y precisamente de eso se trata en este momento. La cuestión acá está muy difícil, muy difícil. Solamente como para que ustedes tengan una pequeña dimensión, en más de 30 días de protestas en Estados Unidos, una población de casi 200 millones de habitantes, hubo 19 personas fallecidas. En Chile, por un mes y medio, casi 2 meses de protesta, hubo 30 personas fallecidas, entre 30 y 34, en un mes y medio, una población de 19 millones de habitantes. Acá en Colombia, hoy completamos 9 días, 10 días, perdón, de, de, de protestas, ya llevamos 35 personas muertas y somos una población de 50 millones de habitantes. 35 personas muertas reportadas. La Fiscalía General de la Nación reporta oficialmente 25. Las ONGs están reportando 34. Solamente hasta ayer, ¿no? Hasta ayer. Ya los de hoy no los han contado todavía, porque ya también tenemos reportes de personas que han sido asesinadas por la fuerza. Además que no solo es por la fuerza pública, también entendemos que existen colectivos paramilitares como las antiguas Convivir, como las Águilas Negras, bandas criminales que también están tomando la justicia por mano propia. Muchas gracias, profesor. Y también como bien usted lo mencionaba, entonces debería considerarse tributaria la propuesta de esta. En términos legales, quisiéramos preguntar, ¿son legítimas, son lícitas las reformas tributarias planteadas por el gobierno colombiano? Sobre todo, como también usted mencionaba, afectan tanto y inciden tanto sobre la clase media y baja, ¿no? Sí, finalmente, digamos que en el marco de lo que es la licitud o la ilicitud, eso lo va a definir el mismo compendio social. ¿Sí? Digamos que no hablemos de licitud o ilicitud, hablemos de legitimidad o ilegitimidad. Yo creo que en este punto la legitimidad, que es la que primordialmente otorga la sociedad, porque pues finalmente el derecho no puede abstraerse de la sociedad, somos una ciencia social, querámoslo o no, la reforma tributaria no es legítima. Y no es legítima precisamente porque si estamos hablando en el marco de estados democráticos, y abro unas comillas grandes porque en Colombia nos jactamos de decir que somos la democracia más antigua de América Latina, pero tenemos un conflicto de más de 60 años. Se supone que democracia y conflicto no van de la mano, porque supuestamente la democracia también trata de disensos, de pluralidad, de cuestiones contrahegemónicas, etcétera, etcétera. Colombia no tiene ese tipo de escenarios. En Colombia, básicamente hemos tenido un conflicto que ha polarizado completamente. Digamos, en este punto la conversación se vuelve variopinta cuando yo digo variopinta es de varios tonos, ¿no? Con sectores políticos en el país. Si tú estás a favor de la protesta social en una parte, te van a tildar de guerrillero. Más o menos algo pasa en Perú, cuando tú estás a favor de los derechos humanos va a haber una población, una parte de la población que te va a decir terruco, ¿no? Acá más o menos pasa algo similar. Entonces, si estás a favor de la protesta social, eres un guerrillero, estás patrocinado por las FARC, por el ELN, eres castrochavista, etcétera, etcétera. Pero si tú estás en el marco de la protesta y apoyas un poco la institucionalidad colombiana, te van a decir facho, te van a decir paraco, te van a decir un montón de cosas que de pronto, digamos, no atienden al llamado principal, que es al llamado a la cordura. Pero acá, más allá de todo eso, la reforma tributaria se plantea como una medida ilegítima. Y te digo que es ilegítima, Gabriela, porque
plantea una serie de imposiciones tributarias a la clase media que carecen de cualquier tipo de proporción. Y está bien que Colombia haga parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, te lo juro, yo no estoy absolutamente en desacuerdo de eso, al menos en algún punto, porque yo he estudiado la OCDE desde hace muchos años y considero que sus políticas tributarias en algún punto pueden ser ajustadas. El problema es que yo como ciudadano de la clase media, acá en Colombia nos dividen de forma muy arbitraria en algo que se denominan niveles socioeconómicos, antes llamados estratos, del 1 al 6. De hecho, es del 0 al 6, ¿no? El 0 es la pobreza extrema, personas que se encuentran en habitancia de calle, y el 6 ya es la opulencia escrita, ¿no? Ya las personas que tienen casas que sobrepasan los 150 metros cuadrados, que viven en sectores muy exclusivos, que el metro cuadrado de su propia vivienda oscila entre los 5.000, $10.000. Entonces, básicamente de eso se trata. Existen estos seis escalas o 6 estratos o niveles socioeconómicos, y básicamente las personas que se encuentran en un nivel socioeconómico 6 o 5 están cancelando la misma cantidad de renta o de ingreso por renta que pagan las personas de estratos 3 y 4. Entonces, digamos, eso personalmente no se considera equitativo. Si bien es igualitario, no es equitativo. Personas como Sarmiento Angulo, que están dentro de los 50 más ricos del mundo, están pagando los mismos impuestos que estoy pagando yo. Y eso no tiene razón de ser. Está comprobado. Stiglitz, Sen, muchos economistas en el mundo han demostrado que reducir la base gravable o la base impositiva por parte de las empresas, además las grandes empresas, las grandes industrias, no va a crear más empleo, porque muchas veces los empresarios van a reducir ese gasto impositivo, ese gasto de impuestos, ¿sí? Pero van a mantener la misma cantidad de empleados, porque de eso se trata el capitalismo. Yo no estoy tratando aquí de desvirtuar el capitalismo puede ser bueno desde donde uno lo mire. El problema es el capitalismo salvaje, el capitalismo que simplemente te hace a ti pasar por encima de los derechos de los demás, ¿sí? Para poder obtener tu lucro. Y eso también es algo que al menos carece un poco la sociedad colombiana. Tenemos el problema de Sarmiento Angulo, una de las personas más ricas del planeta, que es el dueño de los peajes del país, tiene una empresa que se llama Corfi Colombiana, que se encarga de construir vías, es el dueño de 4 bancos. Gracias a él se creó un impuesto que se llama el 2 por mil. Por cada 1.000 pesos que tú saques, es decir, como un sol, te van a generar un impuesto de dos partes de sol, en este caso serían 2 pesos. ¿Sí? Ese impuesto iba a ser transitorio también por 4 años, se creó en el año 97-98, y a la fecha hoy tenemos 4 por mil, y eso se creó supuestamente para salvar a la banca, que en el año 98 se encontraba en una crisis supremamente fuerte. A la fecha, la banca colombiana no se encuentra en crisis y no nos ha ayudado a nosotros, a las personas de a pie, al pueblo, a Juan Pueblo, porque siguen, digamos, quitándole la casa a las personas pobres, no les están condenando sus deudas. Se entiende que existe una obligación, pero pues, lo más justo es que en contextos de pandemia, pues también contribuyan a Juan Pueblo, a la persona de a pie. Entonces yo creo que la medida de la reforma tributaria no es legítima. Además de eso, se vienen otras 3 reformas. La reforma a la salud, que básicamente lo que quiere tratar de hacer es, si ustedes la leen, por favor hagan el ejercicio de leerla, es el proyecto de ley 010 del año 2020. Se discutió en el Congreso de la República, se aprobó en 2 debates, aquí se tienen que aprobar en 8 debates, 4 en Cámara y 4 en Senado. Y básicamente lo que quiere instaurar es tener una serie de pólizas para cada persona por un tipo de enfermedad. Las personas tienen que tener autocuidado, ¿no? Y las EPS, que son las entidades prestadoras de salud, van a tener la potestad de decir si te atienden o no, porque te cuidaste o no. Entonces, si tú fumabas, pero te dio cáncer de pulmón, las EPS no te van a atender, ¿no? O si de pronto tú no utilizabas tapabocas, pero eras un barrendero de la calle, eres una persona que barre las calles, también van a decir que fue porque no te cuidaste. Y si no tienes estas pólizas, tampoco te van a atender. Entonces, digamos, se va a parecer mucho al sistema de salud estadounidense, que para nadie es un secreto que es fallido. La otra reforma es la reforma laboral. Colombia es uno de los países en el mundo que más trabaja, pero menos gana. Solamente nos está superando México. Nosotros tenemos una jornada laboral de 48 horas semanales en papel, pero según cifras del Departamento Administrativo Nacional para la Estadística, DANE, en Colombia una persona promedio está trabajando entre 52 y 60 horas a la semana, en promedio. Yo, por ejemplo, estoy trabajando entre 50 y 52 horas. Y ahora con este tema del teletrabajo, peor, porque los empleadores, ¿sí? Las empresas no están teniendo en cuenta nuestro derecho a la desconexión.
Se viene también una reforma fiscal, una reforma para que entidades del Estado, se supone que estamos en pandemia y estamos en austeridad, tengan 500 puestos más, al menos en una institución como la Procuraduría General de la Nación, en el cual se van a ganar 10.000 soles cada persona, y eso pues no tiene razón de ser. Son 500 puestos y eso representaría casi un gasto de 100.000 millones de pesos, estamos hablando casi de 100.000 soles, ¿vale? Entonces, y eso es mensualmente, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de cosas han generado un descontento. Ya la reforma tributaria se retiró, el ministro de Hacienda renunció, los dos viceministros que tenían también renunciaron, renunció también el director del Departamento de Prosperidad Social. Existe otro nuevo ministro, pero si se dan cuenta, las protestas no han parado. ¿Qué se está exigiendo? Una reforma política, porque ya en estos momentos no existe una confianza en los políticos de turno. Entonces yo creo que el descontento ya trasciende a las instituciones, el descontento ya es que hay una porción de la ciudad grande que dice que no queremos reforma, queremos rehacer a Colombia. Eso es lo que están diciendo, simplemente les transmito lo que están diciendo muchos sectores. Y por ahí va esta tercera pregunta, que es en cuestión a cómo se vuelve ilegítima o le resta legitimidad a esta reforma tributaria al afectar tanto sobre todo a esta población clase media y pobre colombiana. Y es de acuerdo a ello como el gobierno colombiano sustentaba que la reforma tributaria, si bien buscaba ampliar la base de recaudación de impuestos, aunque estas incidirían justamente en un 73% en las personas naturales, ¿no? Y solamente el resto en empresas, ¿cuál sería una mejor vía para poder optimizar esta recaudación tributaria sin afectar a esta parte de la población? Bueno, la pregunta es muy pertinente además porque se entiende que cuando uno está en desacuerdo también tiene que proponer. Yo siempre he sido uno de los que está ahí al menos diciendo que en Colombia se ha dejado un rubro especial, un dinero destinado para la corrupción. Digamos que el Estado colombiano ha sido tan descarado en el manejo de su dinero que al año que tiene un presupuesto de 125 billones de pesos más o menos. El año pasado fue de 128, este año fue para más o menos unos 100, 130. El presupuesto tiene que ir subiendo porque obviamente los gastos van subiendo, el dólar va creciendo, se va apreciando, la moneda colombiana se va depreciando, existe un montón de factores. Pero que un Estado, aparte del rubro general que tiene al año, una porción para la corrupción, obviamente no dicen los documentos para corrupción, ¿no? Pero ya tiene un presupuesto precisamente para gastos o incidentes accidentales. Esto me vuela a corrupción por todo lado, ¿no? Aquí en Colombia, una obra que puede costar determinada cantidad termina costando 15 veces su propio costo. 15 veces. Estamos hablando de que al año en Colombia 50 billones de pesos, no sé en cuántos sean soles, billones, o sea, es decir, miles de millones de pesos, 50 billones al año se están perdiendo por corrupción. Con esos 50 billones de pesos se pueden construir 50 Burj Khalifa. Perdón, 10 Burj Khalifa. Burj Khalifa es el edificio más alto del planeta. Se pueden construir 18 viaductos como el que construyó Rusia para llegar perdón, esos son gasoductos desde Rusia para llegar a Europa. 18. Y estamos hablando de que estos 50 billones de pesos se dan es al año. Al año, o sea, no estamos hablando en la década, no estamos hablando en el periodo de gobierno, que es de 4 años, no, al año. Y eso son cifras medianamente oficiales. Ahora imagínate tú las cifras que no son oficiales, las cifras que recaudan las otras ONGs. Entonces, digamos que una de las principales recomendaciones es ponerle más dientes a las instituciones que se encargan de vigilar la corrupción, que sean completamente independientes, porque es que de nada sirve en este momento nosotros nos encontramos en un régimen presidencialista que se parece o se asemeja más a un régimen monárquico totalitario, ¿no? Y lo digo es porque si bien nosotros tenemos un sistema de checks and balances o de pesos y contrapesos, como lo puede tener Perú, como lo puede tener Chile, donde existe un presidente, existen entre las tres ramas del poder público, las tres funciones del poder público. El Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, tiene al menos como mayorías en el Congreso al partido de gobierno, ¿no? Al partido del cual él hace parte. Primero, entonces ya cooptó el legislativo. En segundo lugar, amigos de él, confesos amigos de él, que vieron clases con él en la universidad, que se conocen desde hace 25 años, hoy en día están ocupando el segundo cargo, según él mismo, que se llama Francisco Barbosa, de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general de la Nación es el que se encarga de perseguir
a los delincuentes o a las personas que se encuentran de pronto en un proceso penal. Imagínate tú la importancia de esto. Luego de eso, tenemos a la Procuraduría General de la Nación, que es la encargada de velar por el interés del pueblo. Es la que se encarga también de realizar las investigaciones contra los funcionarios públicos. Es Margarita Cabello Blanco, que trabajó en el partido de gobierno durante muchos años. En tercer lugar, tenemos a la Contraloría General de la República, que en este caso es la persona que se encarga de revisar los bienes y el ingreso y el gasto y qué se hace con esto, qué se hace con el dinero que tienen los empleados públicos o los funcionarios públicos. También es adepto y fue seguidor del partido de gobierno. Entonces, digamos, acá, por todo lado, por donde tú lo quieras ver, nos encontramos sin un sistema de balances. Entonces, lo que se propone siempre, la propuesta siempre ha sido como que esta puerta giratoria en donde tú me eliges, yo te elijo, tú me eliges, se acabe por completo, porque no tiene sentido. Aquí existe una comisión que se encarga de acusar y de investigar los delitos contra determinado grupo de políticos, ¿no? Es la Comisión Séptima de Acusaciones. Ellos se encargan de investigar a los presidentes, a los generales, a los magistrados de las altas cortes. ¿Y quiénes los eligen a ellos? Los presidentes, los magistrados, los jueces de las altas cortes y los generales. Entonces, digamos, eso no tiene razón de ser, eso no tiene sentido. Eso es un despropósito. La Comisión de Acusaciones tenía 117 investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que acá en estos momentos pues es tan criticado. 117. Ninguna salió avante, ninguna. Hemos tenido parapolítica, que es para paramilitares que se infiltran en el legislativo. Salvatore Mancuso, uno de los principales jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, estuvo hablando en el Congreso de la República de Colombia y lo aplaudieron. Tuvimos FARC política, personas pagadas por las FARC, políticos, congresistas pagadas por las FARC dentro del Congreso de la República. Tuvimos algo que se llamó GIDIS político, una señora que se llamaba GIDIS Medina, que se encargó de comprar políticos o congresistas para que votaran a favor de la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Y eso fue un hecho, ahí están las pruebas y nunca se investigó nada. La única que está pagando cárcel es GIDIS Medina. Entonces, digamos, todo este tipo de cosas genera un descontento. La propuesta es simple. Denle más dientes a una institución que se encargue de vigilar la corrupción. Uno. Dos, que la recaudación de impuestos sea efectiva en todos los términos. Es decir, que básicamente, denme un segundito, por favor. Les pido mil disculpas ya. Entonces, esa es la iniciativa, básicamente, que la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ellos tienen su propia policía, la policía aduanera. Primero, se ha reestructurada por completo porque la policía aduanera muchas veces lo que hace es también cooptar para sí mismos. Digamos que si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya también es corrupta por sí misma, hay un índice ahí de desconfianza muy fuerte. Entonces, es una reestructuración de la DIAN, que efectivamente los impuestos se paguen, así sean mínimos, así sean minúsculos, pero que se paguen. Nosotros durante 20 años, como colombianos, estuvimos pagando un impuesto a la guerra que se nos cobraba en los recibos públicos como el alambrado público, el agua, el gas. ¿Por qué no vamos a estar también dispuestos a pagar unos impuestos para el beneficio de todos y todas, pero que sea realmente efectivo, que no se lo roben? Caramba, es que eso es lo que a uno le molesta. Esa es una de las tantas propuestas. Ahora bien, yendo más por el lado de, en el marco de las protestas del paro nacional, y como usted bien ya nos lo adelantaba acerca de la legitimidad de las protestas, es que nos dice el derecho internacional acerca de ello, ¿no? ¿Es legítima la criminalización de las protestas por parte del Estado colombiano? Bueno, básicamente, cuando tú me dices que qué nos dice el derecho internacional, bueno, yo como profesor de Derecho Internacional debo ser muy claro en algunas cosas. El derecho internacional muchas veces es incompleto. Amo el derecho internacional por encima de mucho. Créanme que yo soy un fiel creyente de que el derecho internacional es una de las ramas más hermosas que tiene el derecho. La sociología del derecho internacional nos dice que, al menos en este punto, el derecho internacional es primitivo. También lo comparte una colega que admiro mucho, Elizabeth Salmón. También lo compartía John Austin. También lo compartía, por ejemplo, bueno, Hart también lo compartió en algún punto.
aun cuando existan muchas disposiciones en derecho internacional que nos hable de la existencia de las normas, no existe una norma efectiva que nos hable del cumplimiento de las directrices y normas del derecho internacional. Puede que a Colombia, Perú, Argentina lo condenen la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿quién es garante de que estas condenas sean efectivas? Ahí tenemos muchos casos, por ejemplo, de incumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá se alborotó mi hija, perdona, les pido mil disculpas. Eh, eh, ella se altera un poco cuando cuando las personas llegan. Bueno, también nos habla, por ejemplo, el derecho internacional de una serie de directrices que se deben seguir al menos para el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, digamos, es legítimo, eso nadie lo está discutiendo, porque el Estado, al menos desde la concepción beberiana, es el que tiene el uso de la fuerza legítima, paren de contar. El problema acá es, ¿qué pasa cuando ese uso de la fuerza es desproporcionada e ilegítima? ¿Qué pasa con eso? Ya han existido, por ejemplo, mecanismos internacionales como el planteado por Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, y además que admiré mucho tiempo antes de que falleciera, que es el R2P, la razón para proteger, the reason to protect. Esto también se genera y se crea precisamente para prevenir muchas situaciones, digamos, tediosas y absurdas de los conflictos en general, por donde ustedes lo quieran ver. Por ejemplo, lo que pasó en Ruanda entre Hutus y Tutsis, que precisamente fue una inoperancia completa de la sociedad internacional. Eso yo creo que es un lunar, es un punto negro en la historia del derecho internacional. También lo que sucedió en Srebrenica y en Sarajevo, el sitio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica, y posteriormente lo que pasa en la península de los Balcanes con Dynacorp, que es una filial, básicamente es una compañía militar de seguridad privada, que estaba al servicio de las Naciones Unidas y que también se encontraba, digamos, dispuesto para comerciar con mujeres, ¿no? Digamos que en el marco de la esclavitud sexual que las fuerzas de mantenimiento de la paz promovían en esta región del planeta. Entonces, digamos que aquí el derecho internacional puede decir de todo, absolutamente de todo. El problema es que sea efectivo y que se cumpla, ¿no? Yo amo el derecho internacional, pero tengo que ser crítico también con él. Adicional a eso, Colombia es un país privilegiado por todo y por todo, porque Colombia fue fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Fue uno de los primeros estados en adherirse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También ratificó el Protocolo de San Salvador. También fue miembro fundador de la Organización de Estados Americanos. Y por lo general, y atendiendo a muchas de las doctrinas, en especial a la doctrina Tobar, ningún estado va a meterse o a inmiscuirse en los asuntos del Estado colombiano. Y digamos que también es muy paradójico lo que sucede en Colombia porque fue de los promotores del Grupo de Lima, que tanto criticó y tanto ha estado de pronto pendiente de las acciones de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Porque ahora nadie arma un Grupo de Lima para estar pendiente sobre Colombia. Solo llevamos 10 días y ya van 34, más de 34 muertos. Eso es una cifra completamente alarmante. Es que no es para menos. Aquí nos están matando, literalmente. Tuvimos 6.402 falsos positivos, y pongo la palabra falsos positivos entre comillas porque es una forma muy coloquial y fue una forma periodística para referirse bueno, es que ni siquiera pueden llamarse ejecuciones extrajudiciales. Uno llamaría ejecuciones extrajudiciales a un sistema que permita ejecutar o que tenga la pena de muerte permitida. Pero es que aquí no, aquí en Colombia la pena de muerte está prohibida. Entonces, esos son desapariciones forzadas y finalmente son asesinatos, son homicidios. Entonces, se llevan personas pobres, del vulgo como ustedes o como yo, personas de a pie, que no tienen trabajo, que están desesperadas. Mucha gente también se reportaron personas con síndrome de Down y las hacían pasar como guerrilleros muertos en combate. Les ponían botas, les ponían camuflado, les teñían las manos con plomo para que pareciera que hubiesen disparado y finalmente los asesinaban y los metían en fosas comunes o muchas veces los reportaban como éxitos en combate para que los mismos cargos, eh, las mismas personas que estaban en el ejército, en este caso, pudiesen obtener beneficios, vacaciones, digamos, bueno, un montón de beneficios para ellos. Entonces, digamos, en este punto el derecho internacional puede decir hasta misa, puede decir lo que quiera, pero que esté pendiente de Colombia. Yo como profesor de Derecho Internacional, al menos en este punto, estamos tratando de promover con un grupo de personas un mecanismo internacional
que ya se aplicó al menos en Nicaragua, que es el MICENE, es el MECENI, perdón, el Mecanismo de Seguridad en Nicaragua, instaurado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente acá no se llamaría MECENI si es que se instaura, aquí ya sería como MESECOL, me imagino que ese sería el nombre que le otorguen. Pero finalmente lo que buscamos es que la comunidad internacional esté con los ojos pendientes de la situación en Colombia. Nosotros tenemos un conflicto de 60 años, por favor, ayúdennos. Realmente eso es lo único que yo les estoy pidiendo. Ya tanto así que nosotros naturalizamos la muerte de otros seres. Ya decimos como, si lo mataron fue por algo, es que no estaba recogiendo café, cosas por el estilo. Ayer, entre ayer y antier, atentaron contra la vida de un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, Lucas Villa. En estos momentos él tiene muerte cerebral, ¿sí? Y es uno de las tantas personas que han sido asesinadas. Dylan Cruz fue asesinado en las protestas de hace 2 años. Fue herido con una lacrimógena del SMAT, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que disparó directamente hacia la humanidad de esta persona. También hemos reportado, por lo menos desde la firma que tengo el orgullo de presidir, hemos reportado casos de tortura. Incluso a las personas las desnudan y las hacen, a las mujeres particularmente, las desnudan y las ponen a hacer cuclillas en las estaciones de policía, y luego de eso pues obviamente las agreden físicamente. Yo mismo he sido víctima de este tipo de abusos. A mí me han metido a estaciones de policía, me han agredido, me han torturado, pero digamos, ya esta fue la gota que rebasó la copa y por eso mismo pedimos intervención de la sociedad internacional, al menos para que vigile al Estado colombiano. No les estamos pidiendo que vengan con ejército, porque eso tampoco lo queremos. Les estamos pidiendo que vigilen al Estado colombiano. Eso es lo único que se pide. Y respecto a ello, a este uso desmedido y salvaje de la fuerza por parte del cuerpo de seguridad, la única mención que me parece que se hizo esta semana es por la alta comisionada, la oficina alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Michelle Eh, Bachelet. sí, sin embargo, ¿cuál sería, podríamos resumir, cuál es la posición oficial de la comunidad internacional frente a esta problemática? Aunque ya nos lo adelantaba, se requiere mayor atención por parte de estas y que de verdad no quede nada más en pronunciamientos. Sí, bueno, pues finalmente, digamos que la pregunta acá del millón sería como, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer bueno, en general la sociedad internacional? ¿Qué está dispuesta a hacer la sociedad internacional? La pregunta aquí sería, y respondo a esa pregunta con otra pregunta, ¿qué estuvo dispuesta a hacer la sociedad internacional en Ruanda? ¿Qué estuvo dispuesta a hacer la sociedad internacional en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia? ¿Qué está dispuesta a hacer la sociedad internacional en estos momentos en Siria? ¿Qué está dispuesta a hacer la sociedad internacional en estos momentos en Kurdistán? Que no existe propiamente como un Estado para la Organización de las Naciones Unidas, pero es una nación, es una cultura, es un grupo poblacional importante. ¿Qué? ¿Qué han hecho? Y precisamente ahí está el otro caballito de batalla, la soberanía. Yo creo que ese concepto de soberanía es algo que tenemos que comenzar a replantearnos mucho desde el derecho internacional, porque absolutamente para nada nos ha servido. Si se dan cuenta, en el reglamento sanitario de la Organización Mundial del Comercio, pero no, perdón, de la Salud, y en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el Reglamento Sanitario Internacional y en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, perdón, eh, no se han establecido criterios para que los estados cierren fronteras en casos de pandemia. ¿Y qué fue lo que hicieron los estados? Lo primero que hicieron los estados fue cerrar fronteras. Entonces, digamos que en ese punto comienzan todos los estados a decir, no, esto es mío. Y si yo descubro la vacuna, es mía. Y punto. Y si alguien tiene éxito en esto, soy yo. Y ya. Mira lo que hizo Estados Unidos y los países del G8, acaparar vacunas, argumentando que está por encima de todo el bienestar de su propia población. Soberanía pura y dura. La soberanía tiene dos criterios: el ius excludendi alios y el iubi ergo sum, el dominio y el imperio. El dominio sobre sus propios asociados y el imperio sobre todo lo que tenga dentro de sus propias fronteras. En estos momentos acabo de escuchar una noticia que Nueva York va a vacunar a los turistas que lleguen a su propio territorio de forma gratuita. A los turistas. Y acá en Colombia, en Perú, en países que hacemos, digamos, parte del corredor más importante de América del Sur, y que hacemos parte además de la Organización de Cooperación para el Pacífico,
Pues gracias, bien, nosotros no tenemos absolutamente ni la menor idea de cómo vamos a terminar de vacunar al 70% de nuestra población. Entonces, digamos, este tipo de cosas lo dejan a uno pensando bastante, no en el derecho internacional, el derecho internacional simplemente es una herramienta, sino en la forma en la que está orientada la vigilancia del derecho internacional y la forma en la que nosotros lo estamos viendo. Nosotros creemos que el derecho internacional funciona democráticamente y no es así. Democráticamente es un gobierno de todos y para todos, pero tampoco es así. De ser así, por ejemplo, países como Vanuatu, como Kiribati, tendrían la misma potestad que tienen Estados Unidos, Rusia y China, pero no es así. Democráticamente no funciona el Estado de Derecho internacional. El Estado de Derecho internacional no es democrático y eso yo también quiero dejarlo acá claro. Lo critico mucho porque aún seguimos funcionando como si esto fuera un feudo, ¿no? Cada potencia tendrá sus propias colaterales o coterminales. Por ejemplo, Latinoamérica, Colombia, Perú son coterminales de Estados Unidos y eso es un hecho y yo creo que eso no tiene discusión alguna. Lo mismo pasa con Rusia y China, lo mismo pasará con Francia y Alemania. Entonces, digamos, eso también es algo que se debe dejar claro. Muchas gracias, profesor. Y bueno, finalmente quisiéramos preguntarle de forma más personal, más cercana, ¿cuál sería su sentir frente a lo ocurrido en Colombia y qué mensaje le estaría dejando usted a la ciudadanía? Bueno, un mensaje que yo le dejo a la ciudadanía colombiana y a la peruana y a la ciudadanía del mundo es, primero, estamos en una sociedad que ya se encuentra hipervolatilizada por los medios de comunicación. Ya no solamente tenemos los medios de comunicación tradicionales, también tenemos los medios de comunicación alternativos, también como Facebook, como Instagram, como Twitter, como WhatsApp. En estos momentos lo primero que yo les digo a ustedes, todos y todas, es verifiquen lo que están consumiendo en materia de información. Este tipo de hipervolatilización de la información nos ha hecho consumir y producir información en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos aplicaciones como Canva, como PowerPoint, que nos dejan precisamente armar una ficha sobre algo que nosotros queramos expresar. Pero de la misma forma, podemos compartirla con un centenar de personas, con 1 millón de personas, con miles de personas, sin que éstas ni siquiera verifiquen la fuente. Se crean montajes, incluso se hacen llamados al odio. Y esto es uno de los principales llamados a los que yo hago. Verifiquen los mensajes. Si ustedes ven que hay un mensaje cualquiera que sea, pero que es falso, por favor denúncielo. No importa si es de Keiko, no importa si es de Pedro Castillo, eso es lo que menos importa. Desde que sea falso, denúncielo. Reporte esa imagen, reporte esa información, reporte ese post. Porque usted como joven tiene la misma responsabilidad que tenemos todos y todas. La democracia no significa solamente salir a votar. Sáquense eso de la cabeza. La democracia no solamente salir a votar. Entonces, si queda de presidente el candidato que yo elegí, ¿no tengo derecho a criticarlo después? No, obviamente sí, porque eso también se trata de la democracia. Entonces, sean más críticos con lo que están consumiendo. No se dejen asustar por cuentos de capitalismo salvaje o de comunismo, de socialismo. No. Eso ya pasó a un segundo plano. Eso ya cayó con el muro de Berlín. El comunismo, el capitalismo salvaje, todo eso ya son cuentos de fantasías. En estos momentos somos personas del mundo que queremos vivir dignamente. Y eso es lo mínimo que se le está pidiendo a las personas que fungen como representantes del pueblo. Eso es uno de los grandes mensajes que yo quiero darles acá. Y lo segundo es que todos y todas somos banalmente malos. Recuerden ese mensaje tan importante que nos dejó Hannah Arendt. La banalidad del mal es una realidad. Cualquier persona en el mundo puede ser banalmente mala por su mediocridad, por la mediocridad de no saber distinguir una razón de una orden, por no saber controvertir una orden que por muy mala que sea la seguimos. Recordemos que Adolf Eichmann lo que quiso hacer fue precisamente seguir una orden que le dio Adolfo Hitler para poder ejecutar la solución final. Pero esencialmente era un buen ciudadano, era un buen padre, un buen católico. Esa es la banalidad del mal. No sean banalmente malos, no sean mediocres. Cuestionen absolutamente todo, así sea una orden de quien sea que venga, pero si ustedes consideran que esa orden causa daño a la otredad, no la sigan y denúncienla, porque por cosas como esas es que carajo estamos como estamos. ¿Listo? Como Latinoamérica, como subcivilización latinoamericana que somos. ¿Listo?
Muchas gracias una vez más a usted, profesor Díaz Botero. Muchas gracias por esclarecernos sobre todo el panorama y también por dar una información más cercana, sobre todo usted estando ahí en el punto y en el centro de esta problemática, ¿no?, que viene aconteciendo y todavía continúa en Colombia. Muchas gracias una vez más y agradecer también al público y que nos puedan seguir en una próxima edición de estas entrevistas del Club Bueno. Muchas gracias a ti, Gabriela. Chao.